Buenas tardes, familia de la Iglesia. ¿Estamos aquí hoy? Nos despertamos. Aleluya. Voy a hacer que abran sus escrituras. Filipenses, capítulo 3. Y aquí es principalmente donde vamos a acampar hoy. Solo para darles una actualización rápida sobre el pastor Theo y su esposa, Arran, estarán en proceso. Venta. Han vendido su casa, han vendido sus casas bajo contrato, por lo que técnicamente han vendido su casa. Y esperando cerrar eso el 21 de octubre, creo que creen que va a cerrar temprano. Y luego han comprado una casa aquí en el área de Ann Arbor. Creo que en el área de Ypsilanti, y esa casa está programada para cerrar casi al mismo tiempo, así que alabamos a Dios porque Dios dio eso, que Dios les dio un comprador y que Dios les dio una casa para poder mudarse. Así que eso sucederá en las próximas 2 semanas, así que solo oren por ellos mientras se preparan para eso. Hay muchas piezas móviles diferentes que están sucediendo en este momento para ellos así que, por favor, cúbrelos en oración. Ora para que los cierres vayan y todo vaya según lo programado. Y luego solo ora por protección. Al enemigo no le gusta cuando el pueblo de Dios hace lo que está llamado a hacer. Y eso puede crear oportunidades para la guerra espiritual y una variedad de cosas que pueden tratar de venir en su contra. Oremos contra los planes del diablo. ¿De acuerdo? Actualmente hemos programado la fecha de inicio del pastor Theo para el 3 de noviembre, por lo que será su primer día en la oficina. Pero el 2 de noviembre estamos planeando hacer la instalación. Así que oraremos por él. Lo comisionaremos como pastor de Crossroads Español. Así que únase a nosotros. Asegúrese de estar aquí para ese día. Vamos a aparecer. Invitemos a nuestros amigos. Y cubramos al pastor Theo y su familia y oremos por eso. Y luego su primer día en el púlpito será el 9 de noviembre. Así que estoy muy emocionado por eso. Sé que ustedes están emocionados por eso. Y probablemente estés emocionado de verme un poco menos. O al menos aquí para mí. Te entiendo, consigue algo de español. Predicando por un tiempo. Así que estoy muy contento y emocionado por la forma en que Dios nos ha provisto en esta temporada. Entonces, y luego lo hice, tengo al pastor Eli viniendo más adelante en noviembre. Él va a predicar otro mensaje para nosotros y lo vamos a bendecir. ¿Está bien? Entonces, estoy muy agradecido. Para pastor. Tiene un gran corazón para la iglesia. Tiene un corazón para los pastores y quiere que la iglesia prospere, y por eso he estado muy agradecida de tenerlo acompañándonos durante esta temporada. Y él es una bendición, así que vamos a bendecirlo. También vamos a bendecir a la familia Moreno a medida que vengan. Entonces, cuando llegué, la iglesia se reunió a mi alrededor dándonos cosas. Y lo llamaron Pound the Pastors. Eso suena un poco aterrador. Así que creo que simplemente lo llamaremos bendecir al pastor. Pero trataremos de encontrar algunas formas en las que podamos bendecir al pastor Theo y su familia a medida que vengan y para que les demos la bienvenida bien. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones para las próximas 3 semanas. Y lo vamos a hacer. Realmente se trata de la misión de la iglesia. Se trata de la misión de nuestra iglesia. De la misión de la iglesia BXC. Y vamos a hacer eso durante las próximas 2 semanas después de esta serie. Vamos a pasar a una serie sobre la adoración. Y la serie se llama Adoración Redimida. Y será una serie que nos muestra cómo nuestra adoración se transforma cuando nos convertimos en seguidores de Jesús. Y entonces, mi esperanza es que nos convirtamos en mejores seguidores de Jesús. Que seamos mejores adoradores de Jesús al final de esa serie. Y así pasaremos unas semanas hablando sobre la adoración y la iglesia en relación con el cuerpo de Cristo, porque fuimos creados para adorar. Es decir, Dios nos ha creado con la capacidad de adorar.
La cuestión es que antes de convertirnos en seguidores de Jesús, nuestra adoración está mal dirigida. Así que podemos adorar cosas como el dinero, las posesiones. Todo ese tipo de cosas. Y cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, nuestra adoración es redimida. Es redimido con el propósito de exaltar a Cristo nuestro Rey. Así que pasaremos unas semanas en esa serie y luego seremos una temporada de Adviento. Es Navidad, casi como si estuviéramos casi en la temporada navideña. Y siento que este año ha pasado volando. Pero ha sido bueno ver todas las diferentes formas en que Dios nos ha provisto. Como Dios ha satisfecho las necesidades de las personas, como Dios ha sanado a las personas y demás. Vamos a seguir orando y presionando en el nombre de Cristo. Filipenses, capítulo 3. Voy a pedirte que te pongas de pie para la lectura de la palabra de Dios, si puedes. Y nos mantenemos principalmente justos. Mantener la palabra de Dios en alto para colocarnos bajo nosotros, la jefatura del Señor y ya. Asegúrate de que nosotros ama su palabra y respetamos su palabra y así si lo eres. Un seguidor de Jesús debemos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Si estás mirando una de las Biblias de Pew, hay una versión en inglés y puedes encontrar Filipenses capítulo 3 en 922. También hay una versión en español, la NVI, que es Filipenses 3 de enero de 1011. Puede encontrar Filipenses 3 de enero de 1011. Leamos juntos la palabra de Dios. Pero cualquier ganancia que tuviera, la conté como pérdida por causa de Cristo. De hecho, tengo por perdido todo a causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, que depende de la fe para conocerle a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, para que por cualquier medio posible pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Gracias a Dios por el poder de su palabra. Permítanme orar por nosotros y luego entraremos en la palabra. Palabra hoy. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra que nos guía y nos dirige en mi oración. Y mi esperanza para esta reunión de hoy es que nos ayudes a ser más como Jesús, que marcarás el comienzo de nuestros corazones, hacia su semejanza, que amemos las cosas que Él ama y odiemos las cosas que Él odia. Y, en última instancia, queremos conocer a Jesús, que Él es la fuente de nuestro gozo, esperanza y salvación, que Jesús es el tesoro. Y por eso les pedimos que hagan el trabajo entre nosotros que debe hacerse. Oramos esto en el poder de tu Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podrías estar sentado. Si tuviera que tomar este piano y alinear a 100 pianos de cola, y comencé a sintonizar cada uno de ellos uno con el anterior. Para cuando llegue al último piano, escucharás una gran diferencia entre el piano 1 y piano 100. Si tuviera que presionar el do central en el piano 1, el do central en el piano 100 va a ser diferente. Vas a escuchar una disonancia audible entre los dos pianos. Si tuviera que tocar el acorde AG en el primer piano frente al acorde AG en el último piano, el piano número 100, va a sonar diferente, va a haber disonancia entre los dos. El pastor Autoser habla un poco sobre esto y su libro llamado La búsqueda de Dios y lo usa como una ilustración sobre la unidad en la iglesia. Él dice,
¿Alguna vez se le ha ocurrido que 100 pianos afinados en el mismo tenedor se sintonizan automáticamente entre sí? Son de un acuerdo al estar sintonizados no entre sí, sino con otro estándar, aquel al cual uno debe inclinarse individualmente. Así que 100 fieles, hablando de la iglesia, 100 fieles se reunieron, cada uno mirando a Cristo. Están en el corazón más cerca el uno del otro de lo que podrían estar si se volvieran conscientes de la unidad y apartaran sus ojos de Dios para esforzarse por una comunión más cercana. Ahora, lo que entiendo que Tozer está diciendo en esta situación es que se obtiene la unidad. Se obtiene no haciendo que nuestra misión y propósito sea hacer actividades que nos hagan parecer unificados. En cambio, estamos unidos cuando cada uno de nosotros se enfoca individualmente en aquel que encarna la unidad, y ese es Jesucristo. Así que déjame decirlo de esta manera. Lo que nos unifica como iglesia no es si hablamos o no el mismo idioma. No se trata de si estudiamos o no la Biblia juntos. No se trata de si tenemos o no una comida compartida juntos o nos reunimos para un picnic, o reúnase en pequeños grupos. La unidad ocurre en el cuerpo de Cristo cuando nuestros ojos están fijos solo en Jesucristo. Entonces, si el 20% de nuestra iglesia está vendida para Jesús, sus ojos están fijos, sus corazones están fijos. Su obediencia está encerrada en buscar a Jesús con todo su corazón y alma, mente y fuerzas. Nuestra iglesia no está unificada, porque habría otro 80% que se dirige en una dirección diferente. Podrías decir lo mismo, si la iglesia es 50% como nosotros. El 50% de la iglesia está vendida para la misión de Dios, pero el otro 50% se dirige en una dirección diferente. Nuestra iglesia no está unificada. Lo mismo ocurre si aumentáramos eso al 80%. Al 80% nos vemos mejor. Somos mucho más saludables. La mayoría de nuestras iglesias se dirigieron en la misma dirección, pero todavía hay un 20% que está desconectado de la misión de Dios. Ahora la realidad es que en una iglesia saludable, nunca tendrás el 100% de la congregación unificada. Y la realidad es que deberíamos estar alcanzando a personas que no conocen a Jesús. Así que lo natural, Así que la idea es que siempre habrá personas entre nosotros que no sigan a Jesús todavía. Todavía están resolviendo las cosas. Están en algún nivel en un viaje a alguna parte. Obviamente están interesados en las cosas espirituales, pero aún no están comprometidos con Jesús. Pero la realidad es que si eres miembro de la iglesia, si eres un seguidor de Jesús, entonces los miembros del cuerpo de Cristo deben estar unificados en su propósito y misión, porque todos estamos fijos en Jesús. Ahora la misión es importante. Y es importante para que tengamos un camino claro hacia adelante. Necesitamos saber a dónde vamos y por qué vamos allí. Cuanto más grande se vuelve una organización, más significativa e importante debe ser. Intencional sobre cómo lideramos y seguimos el liderazgo. También necesitamos conocer la misión simplemente porque ¿cómo sabemos si hemos completado la misión si no sabemos cuál es? El cuerpo de Cristo. Tenemos una misión continua que realmente no se detiene hasta que Jesús venga de nuevo. Así que esta mañana vamos a comenzar una serie de 3 semanas sobre la misión de la iglesia, que en el fondo es la misión de cada iglesia centrada en el Evangelio, creyente en la Biblia y predicadora de la Biblia en todo el mundo, y vamos a tratar de cero en por qué. Es importante que conozcamos y entendamos nuestra misión y llamado. Para que todos estemos en la misma página y nos movamos juntos en la misma dirección como el cuerpo de Cristo, con los ojos fijos, los corazones puestos, la obediencia encerrada en la búsqueda de una relación con Jesús juntos. En otras palabras, la misión de una organización solo es efectiva en la medida en que las personas estén dispuestas a alinear sus preferencias, sus pasiones y sus dones a la misión de una organización. Y para contrastar eso, una iglesia malsana es una iglesia que está dividida. Es una iglesia que está enfocada hacia adentro.
en las preferencias personales y servirse a sí mismos y usar sus dones para servirse a sí mismos. Y básicamente son incapaces de cumplir la misión a la que Dios los ha llamado. Sin embargo, una iglesia que está unificada y enfocada en su misión con el pueblo de Dios, que usa sus dones y sus pasiones para servir a la misión. Y las personas que dejan de lado sus preferencias para servir a otras personas y poner a los demás por delante de sí mismas es una iglesia saludable que puede tener un tremendo impacto en la comunidad en la que sirve, y hacer crecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Es una iglesia que verá vidas transformadas por el poder del Evangelio de Jesucristo. Y cuando, colectivamente, nuestros ojos están fijos en Jesús, naturalmente, habrá personas que no conozcan a Jesús, que se reunirán con nosotros. Y predicamos y cantamos y nos recordamos el Evangelio unos a otros, para que escuchen el Evangelio junto a nosotros. Me gustaría comenzar este mensaje leyendo Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Este es un pasaje muy común y bien conocido. Probablemente hayas oído que se llama la Gran Comisión, o algo por el estilo. Y es el mandato de cada iglesia que existe en el planeta. No importa dónde esté plantada esta iglesia, esta es su misión. En Mateo capítulo 28 versículo 19 dice, «Ve, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo esto, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de este siglo». Así que Jesús no nos deja solos a esta misión. Él está con nosotros. Y nos envía el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que nos llama a hacer, para darnos todos los dones que necesitamos para poder cumplir este mandamiento. Ahora. Hace un tiempo, antes de que Crossroads me llamara aquí hace apenas un año. Allí se reunieron los ancianos, los líderes de la iglesia. Y habían determinado que allí iban a cumplir esta misión. Por esta declaración de misión, y entonces voy a leer esta declaración de misión y, de aquí en adelante, desempacaremos un poco de lo que eso significa. Nuestra misión es guiar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo. Ver vidas transformadas y crecer juntos en Cristo, con amor ahora. Probablemente hayas visto esto publicado por toda la iglesia un poco. No hablamos mucho de eso, aunque vamos a hablar mucho más de eso. Y la razón es porque cada iglesia, mientras tenemos la Gran Comisión, la forma en que cumplimos la Gran Comisión puede verse diferente de una iglesia a otra. Y así, cada iglesia individual tiene personas únicas. Tienen recursos únicos. Tienen dones únicos y cada una puede desempeñar un papel diferente en el cumplimiento de la Gran Comisión en todo el mundo. Y entonces, esta declaración de misión es como nuestra forma de decir que así es como vamos a cumplir la Gran Comisión como Iglesia Bautista Comunitaria Crossroads en Ann Arbor, MI. Y como pastor, me gustaría resumir las cosas y poner las cosas en cajas un poco. Así que he dividido esto en 3 categorías. No, ve y crece. La primera parte de la declaración dice que debemos conocer, guiar a otros a un conocimiento salvador de Jesucristo bueno. Para guiar a las personas a un conocimiento salvador de Jesucristo, en realidad necesitamos conocer a Jesucristo. Hay muchos cristianos nominales que dirían que son parte del cuerpo de Cristo, pero realmente no tienen influencia y no tienen parte del cuerpo de Cristo. No se reúnen regularmente con el pueblo de Dios. No adoran a Dios fuera de las 4 paredes del edificio. Así que necesitamos ser un pueblo comprometido que conozca a Cristo. Con nuestras mentes y nuestros corazones hasta lo más profundo de nuestros huesos. Y no podemos llevar a otras personas a conocer a Jesús si no lo conocemos primero. Lo segundo es ir. Entonces, la parte de la declaración dice que debemos ver vidas transformadas. Para lograr ver vidas transformadas por el Evangelio, necesitamos ir a las personas cuyas vidas necesitan ser transformadas por el Evangelio.
Ahora me has escuchado hablar mucho sobre unos. Trato de hablar de ello en cada sermón porque hay personas en tu vida que no conocen a Jesús, que necesitan conocer a Jesús. Y si estamos pensando en estas personas y estamos orando intencionalmente por ellas, estamos buscando construir relaciones con ellas, estamos encontrando oportunidades para señalarles a Jesús. Este es un elemento o una parte de nuestro ir a las naciones que estaban llevando el Evangelio a las personas no alcanzadas, a las personas incrédulas. Así que tenemos que ir a las personas que no conocen a Jesús. Y lo último es que crecemos. Estamos llamados a crecer juntos en el amor de Cristo. Esto nunca se detiene. Esto nunca se detiene si buscamos la relación con Cristo en comunidad. Junto con otros seguidores de Jesús. Si nuestra mirada está en Jesucristo, somos un frente unificado para la misión del Evangelio. Y cuando eso sucede, nuestra comunidad se transforma, nuestra iglesia se transformará. Y eso da un poco de miedo para algunas personas, porque nos gusta nuestra iglesia tal como es. Pero la realidad es que a medida que agregas personas, a medida que creces, a medida que ves que más personas se transforman por él, estás ganando dones y diferentes tipos de personas con diferentes pasiones, y eso crea oportunidades. Pase lo que pase. Podemos confiar en Dios para lo que quiera hacer a través de este cuerpo de Cristo y a través de otras iglesias en nuestra comunidad. La realidad es que estamos hechos para la misión. Estamos hechos para la misión. Somos creados por Dios para glorificar a Dios al dar testimonio de su bondad y su gracia. Y desde el principio, la humanidad fue creada para conocer a Dios. Adán y Eva fueron creados por Dios para conocer a Dios y morar con Él. Y Dios nos dio su palabra para que lo conociéramos íntimamente, plena y plenamente. Es por eso que este libro es tan importante para nosotros, porque es nuestro medio principal para conocer a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso lo intentamos. Es por eso que prediqué a través de él. Trato de predicar fielmente cada semana. Y trato de exponer el texto de una manera que su intención fue escrita originalmente para que entendamos lo que significa para nosotros hoy. Y que Dios me ayude, protegeré este púlpito. Si hay alguien que está aquí, que está predicando doctrina que no se encuentra en las Escrituras, lo quitaré. Y si alguna vez llego a ese punto, porque Dios quiere, soy una persona caída, soy propenso al pecado y a la tentación, y si lo hay, llega a jugar para mí, tienes mi permiso para echarme. Porque necesitamos proteger este púlpito, y quien quiera que esté en este púlpito debe ser un heraldo de esta palabra. Eso no estaba en mis notas, así que dejaremos que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer con eso. Así que hoy vamos a hablar sobre conocer a Dios. Para conocer a Dios. Con el fin de guiar a otros a salvarlo para el conocimiento salvador de Jesucristo, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer su carácter antes de comenzar a compartirlo con los demás. Así que quiero invitarlos a mirar hacia atrás a Filipenses capítulo 3. Vamos a trabajar desde los versículos 7 al 11, y quiero que veamos la importancia de conocer a Dios, de estudiar la palabra, de aprender quién es Dios y todo lo que Él ha hecho para que podamos ser misioneros fieles en Ann Arbor, y más allá. Y una cosa que vamos a ver hoy es como nuestro llamado más alto. Como seguidores de Jesús es conocer y amar a Dios más que cualquier otra cosa. Y es en esta búsqueda de conocer a Dios que descubrimos nuestra pasión y nuestro propósito de darlo a conocer a las personas perdidas y quebrantadas. Lo primero que vamos a ver es conocer a Cristo es conocer la pérdida. Conocer a Cristo es conocer la pérdida. Filipenses capítulo 3 versículo 7. Pero cualquier ganancia que tuviera, ahora la conté como pérdida por amor a Cristo. Pero, ¿es una de esas palabras? ¿O es una de esas palabras de transición que se parecen a la palabra? Por lo tanto, tenemos que preguntarnos, ¿para qué sirve? Pero es el mismo tipo de palabra.
como si estuviéramos abriendo una escritura y estuviéramos viendo esa palabra o la palabra que es una palabra de transición como esa. Necesitamos saber qué sucedió antes. Y entonces tenemos que mirar hacia atrás y el pasaje anterior para que entendamos lo que Dios nos está diciendo ahora. En esta ocasión, Pablo está advirtiendo a los filipenses contra los falsos maestros. Y están enseñando a la gente una justicia basada en las obras. Si miras hacia atrás al capítulo 3 versículos 2 y 3, dice que tengas cuidado con los perros, cuidado con los malhechores, cuidado con los que mutilan la carne. Porque nosotros somos la circuncisión que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, y no confiamos en la carne. En tiempos bíblicos, los perros eran considerados animales impuros, y así lo dice Pablo. Los está llamando a tener cuidado con las faltas y los maestros impuros. Él está diciendo que no les prestes atención porque no están predicando el Evangelio. Están predicando otra versión del Evangelio. A estas personas a menudo se les llamaba judaizantes. Y fueron llamados judaizantes porque constantemente hacen una obra de la carne de justicia donde están tomando sus costumbres judías como la circuncisión, y lo están combinando con el cristianismo. Así que básicamente están agregando al Evangelio lo que se necesita para ser salvo, lo que significa ser cristiano. Y Pablo ve esto como una enseñanza peligrosa que socava el verdadero Evangelio de Jesucristo, que llama a las personas a la libertad. Y así Dios nos da una posición correcta con Él solo a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. Así que se hicieron obras de la carne, como la circuncisión y todas las cosas similares, quedaron obsoletas por la muerte de Jesucristo. Nos hemos liberado de eso. En cambio, Pablo los llama a la gloria. La palabra griega original también se puede traducir como jactancia en español. Y así se podría decir que solo en Cristo Jesús, debemos gloriarnos solo en Cristo Jesús. Y no debemos confiar en nuestra propia capacidad para hacer lo que sea necesario para agradar a Dios con el fin de ganar nuestra salvación. Pablo continúa diciendo que él es básicamente el judío de todos los judíos. Y si alguien tiene alguna razón para jactarse de su fidelidad a la ley y las costumbres judías, sería el apóstol Pablo. Está diciendo que soy como un superfariseo, soy un superjudío. El único judío mejor que yo es Jesús. En realidad, Jesús ni siquiera era tan bueno como judío porque era totalmente contracultural con el judío. Aduana. Pablo se hace eco de la teología del Antiguo Testamento de Jeremías. Y básicamente está diciendo, no dejes que el sabio se jacte de su sabiduría, que el hombre poderoso no se gloríe en su poder, que el rico no se gloríe de sus riquezas, sino que el que se jacta, se gloríe en esto de que me entiende y me conoce. Porque yo y el Señor que practico el amor inquebrantable, derecho y la justicia en la tierra, porque en estas cosas me deleito, afirma el Señor. Así que nuestra forma de conocer a Dios es conocerlo por su amor inquebrantable, por su perfecta justicia y por su justicia en la tierra, que es Jesucristo. Pablo está diciendo que lo que sea que lo hizo un gran judío, un gran fariseo, no es nada comparado con simplemente conocer a Jesús. Es un evangelio simple. Entonces, para nosotros, esto significa que podemos unirnos a todos los estudios bíblicos, podemos ser cristianos, podemos presentarnos a todas las reuniones de oración, podemos hacer un trabajo estelar al ser discipulados y discipular a otras personas, podemos ser parte de grupos pequeños o de estudio bíblico, podemos servir en los consejos y juntas de la iglesia, podemos enseñar clases de escuela dominical, podemos enseñar estudios bíblicos, podemos hacer todas las cosas, incluso podemos llegar temprano a la iglesia los domingos. Pero nada de eso significa nada si Cristo no es la primera prioridad. Es solo a través de Cristo que recibimos justicia. No es un trabajo que ganemos por nuestra cuenta, es puramente un regalo a través de Jesús, y nos transforma de adentro hacia afuera.
La segunda cosa que vemos es conocer a Cristo es conocer la libertad. Versículos 8 y 9. De hecho, tengo por perdido todo a causa del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Él he sufrido la pérdida de todas las cosas y las tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo justicia propia, sino la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia de Dios que depende de la fe. Ahora, el versículo 8 es probablemente el versículo central de este pasaje. Pablo cuenta todas esas cosas aparentemente buenas, como una pérdida porque palidece en comparación con la riqueza. Eso es conocer a Cristo Jesús nuestro Señor. Continúa diciendo que sufrió la pérdida de todas las cosas y las considera basura. Traducimos esa palabra griega original a basura como una buena forma de decir, es excremento. Todas esas buenas acciones son excrementos adicionales, aparte de conocer a Cristo. Toda la pérdida que he soportado es una en comparación con la gloria de Jesucristo. Y esto realmente se hace eco de la enseñanza de Jesús en Mateo capítulo 16, donde dice que les dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida y por causa de mí, la encontrará. Así que Pablo, y de la manera más profunda posible, experimenta esta sensación de ganancia al perder, todo por Jesucristo. Lo que realmente revela su compromiso incondicional con la realidad de que la justicia viene solo a través de Jesucristo. Esto significa que el objetivo de nuestra fe en el Evangelio de Jesucristo no se trata de nuestra salvación del pecado y la muerte. En última instancia, se trata de nuestra ganancia de Jesucristo. No se trata tanto de lo que nos salvamos, sino realmente de lo que somos salvos. Todo se trata de Jesús. Y tener a Jesús cada hora de cada día, para siempre. Porque Jesús lo cambia todo. Literalmente lo cambia todo. No sé qué tan familiarizado estás con la Reforma. Así que voy a ser tu amigo nerd de la Biblia por unos minutos. La Reforma ocurrió en la década de 1500. Y fue provocado por el reformador Martín Lutero. ¿Han escuchado el nombre de Martín Lutero? De acuerdo, no Martin Luther King. Este es un Martín Lutero diferente. Vivió unos 4 o 500 años antes que Martin Luther King. Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, Alemania, el 31 de octubre del año 15115. Y este documento criticaba la posición de la Iglesia Católica en la venta de indulgencias y otras prácticas no bíblicas de la Iglesia, básicamente reduciéndose a una justicia basada en las obras. Y Lutero pidió la reforma de las prácticas doctrinales de la Iglesia Católica. Y luego, claramente, eso no salió muy bien. Y después de múltiples intentos de hacer que Martin Luther se retractara sus críticas a la Iglesia Católica, finalmente lo excomulgaron de su fe, de su iglesia. Ahora, antes de que Martín Lutero se convirtiera, el líder de la Reforma protestante ingresó en el un agustiniano. Monasterio y el año 1505 y el que se basó básicamente en una promesa que hizo con Dios cuando Dios lo salvó de una fuerte tormenta eléctrica. Había experimentado esta tremenda tormenta y él, como probablemente rogó por su vida y dijo Dios, si me salvas me convertiré en monje. Así que Dios lo salvó. Martín Lutero se convirtió en monje. Y como monje, fue consumido por miedo profundo. Da juicio de Dios y de su propia pecaminosidad. Y describiría esto como pruebas espirituales o tentación. Pero lo que creo que estaba experimentando era una profunda guerra espiritual. Estaba experimentando mucha tentación.
y estaba experimentando esta tensión dentro de sí mismo entre el bien y el mal, siguiendo su carne y siguiendo a Jesús. Y luego Lutero fue atormentado por la posición de la Iglesia Católica sobre el énfasis de las obras humanas para lograr la salvación, así que se involucró en prácticas extremas de prolongado. En ayunas pasaba días, semanas sin comer ni beber. Oraba durante largos periodos de tiempo, como varias horas, de tiempo que pasaba en oración. Buscar, arrepentirse y arrepentirse ante el Señor y buscar el perdón. Y luego también se involucraría en la autoflagulación. Lo cual básicamente se estaba golpeando a sí mismo. Se estaba dañando a sí mismo para expiar sus propios pecados. Y todavía sentía que estos esfuerzos nunca eran suficientes para satisfacer a Dios. Hasta un día, leyó el libro de Romanos. Dijo: antes de eso, era un buen monje, y que guardaba la regla de mi orden tan estrictamente que puedo decir que sí lo era, que si alguna vez un monje llegaba al cielo por su monje, que era él. Es algo similar a lo que dice el apóstol Pablo, que soy el judío de todos los judíos, no hay judío que sea más grande que yo. Pero Lutero se dio cuenta de esa salvación. Viene solo a través de la fe. Cuando leyó el libro de Romanos, se dio cuenta de que no era a través de obras humanas o méritos, e interpretó Romanos. Significar que la justicia de Dios es un don dado a través de la fe, no algo que se gana. Y esta comprensión lo liberó de su tormento espiritual, y escribió: sentí que había nacido de nuevo y que había entrado en el paraíso mismo a través de puertas abiertas. Experimentó el cielo en la tierra cuando Dios lo liberó de la justicia basada en las obras. Esta experiencia llevó a Martín Lutero a rechazar el énfasis de la Iglesia Católica en las obras, las indulgencias y los sacramentos como necesarios para la salvación. Y argumentó que la fe en el sacrificio de Cristo era suficiente, y redefinió la relación entre Dios y la humanidad. En otras palabras, Dios liberó a Martín Lutero de una justicia basada en las obras y encontró descanso y paz solo en Cristo. ¿Con qué frecuencia nosotros, como pueblo de Dios, nos sentamos y oramos? Y pensar que si oramos lo suficiente a Dios, si servimos lo suficiente para Dios, o si damos lo suficiente para Dios, o leemos lo suficiente para Dios, entonces tal vez de alguna manera Dios me permita entrar en la familia, o Dios escuchará mis oraciones, o Dios bendecirá mi situación. O Dios responderá a la oración de la manera que yo quiero que la responda, o Dios me dejará entrar en el club. La realidad es que nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Y la realidad es que nada de eso funciona porque todavía estaría contaminado por el hedor del yo. Ambición, ambición egoísta, lo cual es un ídolo. Es como si de alguna manera estuvieras diciendo que Cristo no es suficiente y por eso vas a lanzarte y terminar el trabajo para Jesús. Eso es lo que Martín Lutero estaba tratando de hacer. Estaba diciendo que estaba tomando lo que Cristo había hecho y que estaba agregando a ello, básicamente. Es básicamente ofensivo para Dios cuando dices que lo que has hecho no es lo suficientemente bueno. Así que voy a terminar el trabajo. Voy a expiar mi propia pecaminosidad. Compensaré y pagaré la deuda que sobra. Es por eso que los cristianos reaccionamos de la manera en que lo hacemos cuando somos perseguidos. Cuando el gobierno toma políticas que no reflejan los valores bíblicos. Cuando nos sorprendemos y nos alarmamos como si esta no fuera la forma en que se supone que debe ir. Nuestro propósito principal en todas las cosas es conocer a Dios y disfrutarlo para siempre. Y no se trata tanto de lo que somos salvos, sino de lo que somos salvos. Comunión con Cristo nuestro Rey. La tercera cosa que yo eso.
Veremos en los versículos 10 y 11. ¿Lo sabe Cristo? Cristo conoce el poder, específicamente su poder de resurrección. Veamos el versículo 10. Para que pueda conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y pueda participar en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte, para que por cualquier medio posible pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que te levanta de entre los muertos. Es el poder que pone aliento en tus pulmones y sostiene la vida aquí en la tierra, y todo lo que está por venir. La clave es conocer a Cristo y su poder de resurrección. Y esta es una imagen tan clara de la ordenanza del bautismo, y puedes ver esto un poco en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Romanos 6, versículos 1 al 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Vamos a continuar en pecado? ¿Para que abunde la gracia? De ninguna manera. ¿Cómo podemos nosotros, que morimos en pecado, seguir viviendo en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él por el bautismo para muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios Padre, también nosotros andemos en la novedad de la vida. Entonces, cuando bautizamos a los nuevos seguidores de Jesús, los bajamos al agua para simbolizar la muerte de Jesús, así como la muerte a su antiguo yo. Y luego, cuando levantamos un nuevo seguidor de Jesús del agua, simbolizamos la resurrección de Jesucristo, así como su resurrección a una nueva vida en Cristo. Porque cuando estás separado de Cristo, estás muerto en tus pecados, y tu fe en Jesús lo está, y en su resurrección es solo por fe. Conocer a Cristo es conocer su poder de resurrección. John MacArthur. Dice que esta salvación no proviene de conocer la verdad de Jesús, sino de conocer finalmente a Cristo mismo. Esta vida puede lograrse por el poder de Dios debido a su amor y misericordia. Así que saber acerca de Cristo no es lo mismo que saber Cristo. Los demonios conocen a Cristo. Hay muchas personas que dirían que conocen a Jesús, pero no lo conocen profundamente. Jesús no es el Señor de su vida. Y morirán en su pecado si no se arrepienten y creen en Jesucristo. Me recuerda un pasaje de Mateo capítulo 8, versículos 28. Y es una historia. Cuando Jesús camina por un pueblo, hay un par de hombres que están poseídos por demonios, y nadie podía pasar junto a estas personas. Y Jesús camina junto a ellos y claman a Jesús. Dicen, ¿qué tienes tú que ver con nosotros, oh Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Así que están anticipando que llegará un momento en que Jesús vendrá a erradicar el mal de la tierra. Luego hay una manada de cerdos que estaban cerca festejando en un campo, y estos demonios les suplicaron, si nos echáis fuera, enviadnos a los cerdos. Y así Jesús pronunció la palabra ir, y los demonios pasaron de estos dos hombres a la manada de cerdos, y luego a ellos. Se desplomó por el costado de un acantilado. Ahora, lo interesante de este pasaje. ¿No es que solo estos demonios conocieron a Cristo? Pero también reconocieron su divinidad. Dijeron Hijo de Dios. Sabían que Él era el Hijo de Dios. Que Él era Dios hecho carne. Y la tercera cosa que es interesante es que obedecieron su orden. Así que no solo lo conocían, pero reconocieron su deidad. Y siguieron sus órdenes. Conocer a Cristo está todo en la mente, es conocimiento, es conocer los hechos. Y le respondemos en obediencia.
Conocer profundamente a Cristo es lo que sucede cuando lo que sabemos en nuestra mente se conecta con lo que sentimos en nuestro corazón y en lo profundo de nuestros huesos. Autoser, Pastor Tozer. Él dice esto, él alabó esta oración, en su libro La búsqueda de Dios. Él dice, oh Dios, he probado tu bondad. Y me ha satisfecho y me ha hecho tener sed de más. Soy dolorosamente consciente de mi necesidad de una gracia adicional. Me avergüenzo de mi falta de deseo. Oh Dios, el Dios Trino, te quiero. Anhelo ser lleno de anhelo. Tengo sed de tener más sed. Muéstrame tu gloria, te lo ruego. Eso es para que pueda conocerte de verdad. De hecho, tú comienzas en misericordia una nueva obra de amor dentro de mí. Dile a mi alma, levántate amada mía, hermosa mía, y vete. Entonces dame la gracia de levantarme y seguirte desde esto. Está anhelando. Ser obediente. Conocer a Cristo más profundamente. Seguir su voluntad más de cerca. Y toda la razón es porque Jesús es el final. Él es el único beneficio. El único beneficio de conocer a Jesús es simplemente obtener a Jesús para siempre. Él es el objetivo final. Jesús es quien hace que el cielo se sienta como el cielo. Quiero darles algunas formas de saber cómo Jesús cambia nuestra vida al cerrar este mensaje hoy. El primero. La primera es que ahora estamos justificados. Ahora bien, no he usado la palabra justificación en este pasaje, pero en este pasaje de Filipenses, está hablando de justificación. Esto es básicamente de lo que Pablo está hablando. Y la justificación es que Dios dice a sus hijos, os veo y os declaro justos. Justos por causa de la justicia de Cristo. Cuando Dios te está mirando en busca de justicia, Él está viendo la justicia de Cristo. Porque has sido revestido de la justicia de Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 9 dice que no teniendo mi propia justicia que provenga de la ley, sino la que viene por la fe en Jesucristo, la justicia de Dios que depende de la fe. Es muy importante que comprendamos esto porque necesitamos encontrar nuestra esperanza, no en lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino únicamente en lo que Cristo hace por nosotros. Esto nos recuerda nuestra identidad en Cristo Jesús. El segundo, es que seremos glorificados. Seremos glorificados. Esto quiere decir que, al igual que Jesús es glorificado, nosotros también experimentaremos la glorificación cuando entremos en nuestro hogar eterno con Cristo Jesús en el cielo. Si continúa leyendo en el capítulo 3, llegas a los versículos 20 y 21. Dice, pero nuestra ciudadanía está en el cielo y desde Él esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso, por el poder que le permite incluso someter todas las cosas a sí mismo. Entonces, si estás cansado, si estás agotado, si has estado enfermo o estás sufriendo, si acabas de tener el corazón roto o estás de duelo y anhelas un día mejor, necesitas saber que es tuyo si tu fe está en Jesucristo. Él es nuestra esperanza que nos sostiene y nos ayuda. El mismo poder del Espíritu Santo que lo capacita para ordenar y gobernar la creación es el mismo poder que le permitirá hacer una nueva creación. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, por tanto, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. ¿Lo último? Anhelaremos conocerlo más. Cuanto más conocemos a Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros, cuando experimentamos la libertad del pecado y la vergüenza, cuando sentimos la liberación de la carga, cuando Cristo nos ha perdonado,
cuando sentimos la liberación de la amargura, cuando le demos la venganza y la falta de perdón, más querremos conocer a Jesús más profundamente. En Filipenses 3 versículos 10 y 11 que podré conocerlo a Él y al poder de su resurrección y podré compartir sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte, para que por cualquier medio posible pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Así que nuestra experiencia con Jesús, cuando estamos abrumados por su gracia y misericordia, nos llevará a ser cada vez más como Él. Cuanta más gracia recibimos de Jesús, más obediencia le damos a Jesús porque su gracia es transformadora. Nos cambia de adentro hacia afuera y no puedes encontrar la gracia de Dios y alejarte como una persona diferente, como si nos cambiara, cuando experimentamos la profundidad de su gracia. Cuando nos dimos cuenta de que somos perdonados de todos nuestros pecados pasados, de todo nuestro pecado presente, de todo nuestro pecado futuro, si estamos en Cristo, somos absolutamente perdonados. No sé ustedes, pero puedo mirar hacia atrás en mi vida y ver la maldad y las cosas que he hecho de las que me avergüenzo. De eso he tenido que arrepentirme y sé que Cristo me ha perdonado. Y eso me anima a querer servirle más fielmente. Cuando me di cuenta de la profundidad del perdón que tengo, quiero que otros experimenten esa misma profundidad de perdón. Sé lo que es vivir, ahogarse y avergonzarse. Y Cristo nos libera de eso. Conozco a personas que han estado muy enfermas, del cáncer, enfermedad cardíaca, todo tipo de cosas. Y Dios los ha librado y sanado, y han vivido para poder dar testimonio de la bondad de Cristo. La sanidad es la gracia de Jesús. Y los obligó a querer vivir más obedientes. Conduce a Cristo Jesús. La próxima semana vamos a hablar sobre el Word Go y lo que eso significa para nosotros. Y me escucharon hablar un poco al comienzo del mensaje sobre nuestros y hay personas en nuestra vida que queremos conocer a Jesús. Así que queremos que lo hagamos. Necesitamos orar intencionalmente por ellos y buscar una relación con ellos y realmente buscar oportunidades para señalarles a Jesús. Y esto puede ser cualquiera. Con quien es realmente ideal que ya nos encontramos, trabajamos todos los días. Es alguien en el trabajo o tal vez es un miembro de tu familia. Tienes un hermano o una hermana o una mamá o un papá o una abuela o un abuelo o una sobrina o un sobrino. Personas cercanas a las que sabes que no conocen a Jesús, que no aman a Jesús, pero quieres que conozcan a Jesús. Quieres que experimenten la libertad. Y entonces, la próxima semana quiero que oren al respecto esta semana porque si no tienen eso, si no tienen a esa persona, lo están haciendo intencionalmente. Vertiéndose en oraciones y relaciones centradas en el Evangelio. Quiero que estén orando. Quiero que le pidas a Dios por esa persona. Y lo más probable es que cuando digo uno, ya tengas personas que te vienen a la mente. La próxima semana vamos a responder con eso. Durante el año pasado, nuestros líderes lo han sido, hablando de los que se encuentran a nivel de personal, a nivel de liderazgo. Y cada vez que nos reunimos para las reuniones, hablamos de los nuestros, nos animamos unos a otros. A veces son actualizaciones realmente aburridas, como si no hubiera podido conectarme con ellas en 2 o 3 semanas. Luego hay un poco de nivel de responsabilidad que dice, está bien, bueno, necesito tratar de tomar un café o algo con ellos. Luego están las celebraciones en las que Dios ha abierto un camino y hemos visto cómo las personas que están lejos de Jesús se están acercando a Jesús, están empezando a hacerle preguntas, están empezando a sentir curiosidad. Dios está atrayendo sus corazones, y la próxima semana vamos a poner eso a la acción. En toda la iglesia. Queremos que toda nuestra iglesia piense y ore por las personas que no conocen a Jesús para que podamos ver a Dios moverse y cambiar la vida de las personas.
Si vamos a ver una comunidad transformada, va a tomar el corazón de su pueblo que está agobiado por las personas perdidas. Cuando pienso en nuestra comunidad, probablemente menos del 10% de nuestra comunidad son seguidores de Jesús. Es decir, eso es increíble. Y es increíblemente triste. ¿La realidad? No deberíamos estar de acuerdo con eso. Si salimos de aquí hoy y no hacemos nada con eso, entonces eso dice que estamos de acuerdo con eso. Y no deberíamos estar de acuerdo con que el 90% de nuestros vecinos mueran y, experimentando una eternidad separada de Dios. Pero tenemos la oportunidad de no estar de acuerdo con eso. Estar agobiados por la pérdida que nos rodea. Y por eso te felicito, te estoy cobrando. Eso en medio de conocer a Dios. Que también buscamos compartir nuestro conocimiento y nuestra adoración. Para que otras personas puedan saberlo. Cristo también. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, y te damos gracias por la esperanza que tenemos en Jesús, y te lo pido, Señor, que nos acercaría a tu corazón. Que no estaríamos bien con las personas perdidas a nuestro alrededor. Que no estaríamos contentos con nuestros amigos, nuestros vecinos y nuestros familiares, realmente yendo al infierno. Así que te pido, Señor, que nos cargues profundamente con la pérdida que nos rodea, y que nos ayudarías a hacerlo. Motivados intencionalmente por el amor que nos das, para ver que otras personas lo saben, el amor que das. Queremos ver a las personas salvadas por Jesús. Ayúdanos a ser un medio de ayudando a que eso suceda aquí en nuestra comunidad y más allá. Y Padre, si hay alguno entre nosotros que no sigue a Jesús, que no conoce a Jesús, te pido, Señor, que lo hagas. Ayúdelos a saber que están aquí hoy porque usted lo ha orquestado, para que estén aquí hoy. Y que este es un llamado a poner su fe y confianza en Jesucristo. Y oro para que el poder de tu Espíritu Santo haga esa obra milagrosa. En el nombre de Jesús, amén.